Yoichi no tardó en animarlo. Bien, Izuku. Este es tu tutorial. Es todo por lo que has estado trabajando. Solo mantén la calma y distráelo, no te confíes demasiado aún. Ya ha terminado. Tal como le había dicho, en el tiempo que le tomó a Yoichi hablar, Izuku ya tenía al pequeño duende colgado boca abajo con Blackwick completamente envuelto a su alrededor, sin que su peso pareciera insignificante. El monstruo luchaba por liberarse de sus ataduras, pero era en vano, pues evidentemente no tenía la fuerza suficiente para siquiera intentarlo. Izuku miró fijamente a la criatura que tenía delante, con la mirada perdida. Eso fue un poco decepcionante. Es un duende de verdad, incluso más débil que el estándar de la mazmorra. ¿Qué esperabas? Tyr negó con la cabeza. Sí, supongo. Se acercó con vacilación al monstruo, observando más de cerca sus rasgos. Su piel verde era áspera, pero aparte de eso, no pudo distinguir nada más que no hubiera visto ya. Y eso incluía su mirada inhumana y sanguinaria. El monstruo no mostraba signos de inteligencia, solo los instintos asesinos que lo dominaban. Izuku sabía que no podía hablar con eso aunque quisiera. Entonces, ¿vas a matarlo ahora? Ikage hizo la pregunta tácita. Se estremeció al recordar lo que tendría que hacer. Luego tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Dame un momento. Bueno, al menos no dijo que no, comentó el segundo. Cállate, segundo, gruñó Nana, para luego dirigirse a Izuku con calma. Izuku, ¿crees que podrás hacerlo? Sorprendentemente, creo que sí, expresó Izuku con sinceridad a pesar de sentirse tan nervioso. Es como, no sé, no me siento tan indeciso, reticente. No es que de repente esté bien con matar cosas, pero es porque tuviste tiempo de conocer estas cosas tal como son. Monstruos, bestias literales cuya única razón de ser es matar. ¿Dejas vivir a una? Causas la muerte de al menos otras dos. Eso es lo que son. Son como los animales que has cazado, solo que más rabiosos y necesitan ser sacrificados. Izuku prácticamente se imaginó a Second mirándolo fijamente justo delante de él mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Así que, mátalo. Mátalo antes de que seas tú la razón por la que mate a alguien más. Se puso tenso. R derecha, Izuku calmó su respiración mientras buscaba su cinturón, solo para darse cuenta de que llevaba puesta la sencilla camisa negra de manga larga y los pantalones que usaba como pijama. Con un brazo extendido controlando el tentáculo de Black Whip, apuntó con el otro hacia sus pertenencias, donde otro se extendió rápidamente y logró agarrar el cinturón de herramientas de estilo medieval, recuperándolo fácilmente en su mano. ¿No sería de mala educación que me llevaran así sin más?, preguntó Izuku, inseguro al respecto. No si lo pides, animó Nana. El rostro de Izuku se iluminó y corrió hacia el vehículo impulsado por caballos saludando con la mano. Izuku. Z, despierta, niño. Vamos. Levántate. 5 minutos más. Yoichi se aclaró la garganta. Mira. Una sudadera con capucha y guantes de edición limitada de Olmut. ¿Dónde? Izuku se incorporó de repente con los ojos desorbitados y enloquecidos, solo para quedarse paralizado al ver las miradas de varias personas desconocidas que lo observaban con distintos grados de sorpresa. Recordó al instante cómo le había preguntado al cochero si podía viajar con él, a lo que éste accedió a cambio de una pequeña suma. Izuku se puso rígido antes de que su rostro se enrojeciera por completo mientras se dejaba caer en su asiento, murmurando repetidas disculpas mientras se abrazaba la cabeza con los brazos como si intentara esconderse. Ah, te despertaste justo a tiempo, muchacho. Un hombre soltó una risita. Dirigió su mirada hacia la parte delantera del carruaje, donde el cochero de mediana edad que controlaba los caballos le devolvió la mirada con una sonrisa. Yo, ¿a tiempo para qué? El hombre sujetaba las riendas con una mano, mientras que con la otra hacía un gesto hacia adelante. Pues para llegar a nuestro destino, por supuesto. Ojos dilatados. Por eso te desperté. Izuku jadeó antes de salir tambaleándose de su asiento, disculpándose con las pocas personas con las que se cruzó antes de llegar a la parte delantera del vagón y asomarse por la cubierta. Y ahí estaba. Justo en medio de los hermosos campos, rodeado de altas murallas de piedra que parecían castillos y con la torre más grande que jamás había visto, la ciudad de Horario finalmente apareció a la vista, esperándolo para darle la bienvenida. Izuku apenas podía contener su emoción mientras el carruaje avanzaba lentamente, pero con paso firme, hacia la ciudad que se alejaba en la distancia.
A tantos kilómetros de distancia, pero sintiéndola ya tan cerca, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, mientras una suave brisa le mecía el cabello. Este era el momento. Aquí comenzaba el siguiente capítulo de su historia. Y no hará nada diferente de lo que hubiera hecho antes. Volverá a ser un símbolo en sí mismo, ayudando a los necesitados y tendiendo la mano a quienes se quedaron sin nada. Allí encontrará el camino de regreso a casa, donde se fortalecerá lo suficiente para dejar este mundo mejor de lo que lo encontró. Iba a ser un aventurero. Pero lo más importante, iba a ser un héroe. Izuku permanecía nervioso en la enorme fila que conducía a Horario, lo que le daba una idea de lo grandiosa que debía ser la ciudad si tanta gente esperaba para entrar un día cualquiera. Su talón golpeaba repetidamente el suelo mientras sus ojos escudriñaban a la gente a su alrededor, analizándola inconscientemente para calmar su ansiedad. Muchos se parecían a él, cargando equipaje y otras pertenencias, lo que indicaba que planeaban quedarse en Horario como él. Pero a diferencia de Izuku, muchas de estas personas eran claramente de otras razas que él estaba viendo ahora por primera vez. Vio a un par de elfos frunciendo el ceño mientras intentaban mantener la distancia con los que les rodeaban a pesar de estar en fila, lo que le recordó la información que le había dado el abuelo sobre su arrogancia y sus ideas de superioridad. Esto significa que los elfos suelen ser bastante inocentes y con muy poca experiencia sexual, si es que tienen alguna. Sin embargo, eso también los convierte en el grupo más pervertido y apasionado. Entonces Izuku vio a alguien que, a juzgar por sus orejas y cola de lobo, supuso que era un hombre lobo esperando con una bolsa colgada al hombro. Parecía visiblemente impaciente mientras miraba fijamente la larga fila que tenía delante, a lo que Izuku recordó su naturaleza agresiva, acorde con su ferocidad y su mayor musculatura en comparación con otras razas bestiales, aunque no se comparaba con la de los más fuertes, los hombres tigre. Incluso tienen formas similares de demostrar su afecto. Si te desean, se asegurarán de dejar su aroma por todo tu cuerpo para demostrar que les perteneces o tal vez que ellos te pertenecen a ti. Entonces prácticamente puedes hacer lo que quieras con ellos, siempre y cuando les rasques debajo de la barbilla y les acaricies la cabeza. Izuku gimió tapándose la boca con las manos, con las mejillas sonrojadas, odiando el hecho de haber recordado tanto la información redundante como las partes esenciales. ¿Estás bien, chico?, preguntó Daigoro. ¿Ya te está afectando la espera? Por favor. Izuku ha esperado en filas 3 veces más largas en las convenciones de Almigt. Esto no es nada. Nana resopló. Sí, y para responder a Daigoro, no es nada, susurró Izuku, sabiendo que solo los vestigios lo oirían. Estaba observando a las otras razas de aquí, y entonces recordé, lo que el abuelo me contó sobre ellas. 7 sonidos de salieron simultáneamente. Maldito viejo pervertido, siseo Nana. Creo que era genial, sin contar cómo intentó animar a Izuku a tener un harén, comentó Yoichi. ¿Acaso el abuelo no dijo que los harems no son impensables en este mundo? Quizás nuestra postura negativa hacia ellos se deba simplemente a una diferencia de valores morales, preguntó Haiki. Prefiero no entrar en la filosofía de qué tipo de moralidad implica tener un harén. El segundo se llevó la mano a la frente. Prefiero que empecemos a pensar en que debería investigar familias 9 para ver si son adecuadas para que él se una. Eso provocó murmullos de aprobación entre los demás mientras Segundo continuaba. Sabemos por el abuelo que este mundo tiene dioses de todo tipo de religiones y culturas cuyos conceptos también existen en nuestro mundo, por muy descabellado que parezca. Emeterazo en el lejano oriente, los dioses griegos como Hera y Hefesto. Espera, ¿no dijo el abuelo que Hefesto es en realidad una chica aquí? ¿Cómo es posible?, interrumpió Daigoro con curiosidad. Cállate, no importa. Vaya, qué grosero. Como decía, incluso hay deidades hindúes como Genashe y nórdicas como Freye y Louki, que aparentemente tienen las familias más fuertes en Horario. Y Louki también es una chica, por alguna razón, murmuró Daigoro. Dices, por alguna razón, pero ¿no tendría más sentido decir que podría haber sido mujer desde el principio y que nuestro mundo distorsionó su interpretación? O tal vez sea como en los cuentos, donde pueden cambiar de forma. Por lo que sé de la mitología nórdica básica, Louki jugaba mucho con el género, llegando incluso a ser, padre y madre, explicó Haiki. Esperan en serio, pero estoy seguro de que la versión de Louki de este mundo es femenina. ¿Recuerdas cómo hablaba el abuelo de ella? Dijo, y cito, es tan plana que una camarera la confundiría con una mesa si entrara en un restaurante. Él lo dijo con expresión inexpresiva. Eso provocó algunas risitas mientras las mejillas de Izuku se sonrojaban. Lo había olvidado. Gracias por recordármelo. Daigoro rió. No importa el género de las deidades. ¿Podemos ceñirnos al tema?, gritó Segundo. Yoichi soltó un grito de asombro. ¿Qué quieres decir? El género es muy importante. Hay que reconocerlos y respetarlos por lo que son y, no, ARGH. No me refería a eso.
Quiero decir que no tiene absolutamente nada que ver con que Nine elija a qué familia unirse. Al repasar las deidades de las que me habló el abuelo, parecía saber mucho sobre las que tenían familias más influyentes, pero nada sobre las de menor rango. Un momento, si lo piensas bien, ¿no es un poco extraño?, preguntó Haiki. ¿Qué es? Izuku parpadeó confundido. Bueno, ¿te acuerdas de lo que te contó el abuelo sobre las familias Louki y Fraye? Como no iba a hacerlo, no los recomendaría. La absoluta seriedad en la voz del abuelo pilló a Izuku completamente desprevenido, sobre todo por el ceño fruncido que la acompañaba. Este último le había estado preguntando sobre los diferentes tipos de dioses y diosas del mundo, incluyendo quienes tenían las familias más poderosas de Horario. Pero pensar que cuando le preguntó si debería considerar unirse a esas familias de élite, el abuelo tuvo esa reacción. Sorprendentemente, eso puso nervioso a Izuku. ¿Por qué no? Izuku observó cómo el abuelo lo miraba con los ojos entrecerrados. Simplemente no creo que ninguna de las dos opciones sea buena para ti, Izuku. Eres un buen chico y tienes el corazón de un verdadero héroe, pero siento que chocarías con Louki en algún momento si alguna vez te unieras a su familia. La sorpresa se reflejó en el rostro de Izuku. ¿En serio? ¿Pero por qué? Frotándose la taza de café, el abuelo volvió a alzar la mirada para encontrarse con la del niño en sus ojos, con la expresión inmutable. Louki tiene unos hijos estupendos, e incluso la tabla plana en sí no está tan mal, teniendo en cuenta que antes era mucho peor. Pero incluso sí, el anciano vaciló antes de suspirar. Mira, te lo diré así, además de que los dioses buscan entretenimiento en el mundo inferior, la mayoría también se preocupa por mantener su posición intacta mientras están aquí, o por consolidarla. Ninguno de sus hijos es como tú. Están muy unidos entre sí y no son malas personas, pero cuando se trata de elegir entre ayudar por el simple hecho de ayudar o ayudar para obtener algo a cambio, si tienen que elegir entre hacer lo que su diosa les dice y hacer lo que creen correcto, entonces no serán tan desinteresados como tú, muchacho. Izuku frunció el ceño. ¿Quieres decir que Louki y su familia estarían dispuestas a dejar a alguien en peligro si no les afecta directamente o si no obtienen ningún beneficio al ayudarle? Algo así, pero no exactamente, dijo el abuelo, frotándose las sienes. Te salvarán de monstruos, terroristas o algo parecido, ya que ahora imponen la paz en Horario, aunque eso es principalmente por su credibilidad. Pero ¿y si la gente está enfadada? ¿Y si la única forma de calmarlos es a costa de otros? Otros que ni siquiera han hecho nada malo. Lo harían, ya sea para afianzarse o porque creen que es lo mejor. La expresión de Izuku se arrugó como si hubiera mordido un limón. Las palabras del abuelo le recordaron algo similar que había ocurrido en Japón. Era como si la Comisión de Seguridad Pública de Héroes hubiera criado a Aux y Lady Nagant como agentes y asesinos que trabajaban en las sombras, como si la organización los hubiera considerado a ellos y a sus medidas ilegales, necesarias, para establecer la paz en la sociedad de héroes. Si aún quieres unirte a su familia, no te disuadiré, dijo el abuelo encogiéndose de hombros, aunque con un bufido. Estoy seguro de que te tratarán bien, te apoyarán, y hasta Louki probablemente te ayudará a volver a casa. Pero creo que tus ideales y los de ellos no coincidirían. Izuku se agarró la muñeca con sentimientos encontrados. Lógicamente, la familia Louki parecía una buena opción para él, y sin embargo, ¿y qué hay de la familia Fraye? Decidió cambiar de tema, solo para que los ojos del abuelo se volvieran afilados. Ni se te ocurra pensarlo. Izuku retrocedió. Kuke, dije que no te disuadiría de unirte a Louki, pero Fraye, te sugiero que te mantengas alejado de ella el mayor tiempo posible. Izuku tragó saliva con dificultad. ¿Qué tan mala es ella? La expresión del abuelo no hizo más que ensombrecerse. Cuando los mortales la miran, ven lo más hermoso del mundo. Sentirán la tentación de hacer muchas cosas solo para llamar su atención. Ella puede lograr que lo hagan usando su belleza sobrenatural, tan poderosa que nadie es inmune a sus efectos. Al final, siempre consigue lo que quiere, y te garantizo que si alguna vez te pone las manos encima, Izuku se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. Ella nunca te dejará ir. Es extraño. El abuelo lo decía como si los conociera muy personalmente, ¿verdad? ¿Por qué iba a saber tanto sobre las familias más poderosas de Horario? Dijo Haiki. Un odio personal, tal vez, sugirió Si lo planteas así, el abuelo dijo que nunca fue un aventurero, pero que le encantaban los héroes, ¿verdad? Quizás vigilaba a las familias más poderosas para ver si alguna era heroica, solo para decepcionarse al descubrir que no lo eran, intervino Daigoro. Tal vez. Pero no le veo sentido a pensar en eso ahora, dijo Sekon con el ceño fruncido. Lo importante es la información que compartió. Fraye es un rotundo no, pero Louki parece una buena opción. Alto. Estoy en contra de esto, gritó Yoichi. No quiero que Izuku se una a una familia donde se verá obligado a hacer la vista gorda ante alguien en apuros, como aquella vez con Eri. Eso pareció generar un ambiente frío entre el grupo,
al recordar cómo el noveno poseedor se había visto obligado a devolver a una niña inocente a un villano que la había destrozado continuamente para lograr sus propios fines. Segundo gruñó. Pero todos sabemos que esto ayudaría a que Naim volviera a casa cuanto antes. Básicamente, estaría desperdiciando su mejor oportunidad de adaptarse a Horario. Además, no hay garantía de que lo que te imaginas pueda suceder. Sí, Izuku hizo una mueca, expresando sus propios pensamientos. Si tengo que volver a casa yendo completamente en contra de mis ideales, no lo haré. No cuando eso signifique que podría llegar un momento en que tenga que rechazar a alguien que realmente necesita ayuda por cuestiones de imagen o procedimientos. La expresión de miedo de Eri cruzó por su mente como un instante. Nunca más. Segundo suspiró. Al menos una parte de mí ya se lo esperaba. Eso pareció calmar los ánimos. Por ahora, dejemos a la familia Louki como una posibilidad, concluyó oye, en Horario hay muchísimas deidades. Y si de verdad son las de nuestro mundo, quizás Izuku puede elegir basándose en los mitos que tenemos sobre ellas, sugirió Nana. Verás, el problema es que no somos unos frikis que se saben de memoria todas las historias de cada dios o diosa menor. De hecho, yo apenas sé nada de los personajes más importantes, aparte de sus campos de batalla, dijo Daigoro. Quiero decir, conozco algunas cosas del anime y otros medios que usaban a algunos de los dioses no, generalmente eran los griegos o los nórdicos, y no había mucha elaboración de sus historias originales, solo referencias a ellos, dijo Yoichi, con un aire algo desanimado por no saber más. ¿No hay alguien o algún lugar que nos pueda informar sobre estas cosas?, se quejó Daigoro. Quiero decir, ¿qué pasa con el gremio? Una pausa de silencio. ¿Pero no te dijo el abuelo que no debías ir allí hasta que estuvieras en una familia?, preguntó No, me dijo que no debía registrarme como aventurero allí hasta que me uniera a una familia. Pero no creo que eso signifique que no pueda ir allí para obtener información y otras cosas, ¿verdad? Eso es, 9 tiene razón. Y si lo piensas bien, el gremio debería ser el mejor lugar para que aprendas sobre las familias en Horario. Son un grupo neutral que debería tener información básica sobre todas ellas, especialmente para aquellos que buscan unirse a una. Tercero estuvo de acuerdo. Entonces supongo que ya tenemos un plan, preguntó Nana con alivio. Izuku se animó. Supongo que sí. Próximo. Izuku miró hacia adelante y se dio cuenta de que, durante toda su conversación interna con los vestigios, había llegado inconscientemente al principio de la fila, donde una de las muchas mesas se había desocupado, esta vez perteneciente a una mujer francamente hermosa. Tenía la piel color melocotón, labios ligeramente carnosos, cabello corto azul celeste y unos ojos deslumbrantes del mismo color. Aunque ni siquiera había levantado la vista de los papeles en los que escribía, Izuku pudo percibir una mirada penetrante. Era algo similar a las expresiones de Sir Naiteye, de una seriedad estricta que reflejaba un aura de madurez, deseosa de seguir las reglas al pie de la letra. Su atuendo consistía en una camisa blanca de manga larga con un chaleco negro encima, pajarita negra y guantes sin dedos. Debajo llevaba una falda lápiz negra, relativamente corta, que dejaba ver parte de sus muslos bajo la mesa, y medias negras hasta el muslo, cubiertas principalmente por las botas metálicas de tacón alto, casi igual de altas. Si se ignoraban las botas y el abdomen al descubierto, parecía casi una recepcionista, o incluso una camarera. «Mierda, ya te toca a ti», exclamó Daigoro sorprendido. «Será mejor que te muevas, Izuku». Hizo señas. Izuku dio un respingo al darse cuenta de que se había quedado parado analizando a la mujer, y se lanzó hacia adelante, hacia lo último que se interponía entre él y la ciudad que, con suerte, lo llevaría a casa. Shaktivarma estaba cansado, no en el sentido de que quisiera irse a casa y desplomarse en la cama, sino como te sentirías después de pasar por el mismo proceso repetitivo de llamar a una persona, redactar la documentación necesaria y cobrarle lo correspondiente antes de tener que volver a hacerlo todo durante horas. Ella entiende que ni siquiera ella está exenta de hacer turnos en las puertas de entrada de Horario a pesar de ser capitana de una familia, según las órdenes del señor Genasche, pero toda la tarea era tan aburrida. Y la situación era aún peor si se tiene en cuenta la cantidad de hombres que intentaron ligar con ella al acercarse a su mesa. Algunos fueron más insistentes que otros, pero todos resultaron desconsiderados y molestos en general. En ese momento, Shakti solo deseaba que la siguiente hora terminara de una vez para poder dejar atrás esa tarea tan tediosa. Siguiente. Volvió a llamar robóticamente. Ni siquiera levantó la vista de su mesa cuando se acercó la siguiente persona, optando por dar los últimos retoques al formulario anterior antes de colocarlo en una pila dentro de una caja junto a ella, para luego tomar uno nuevo y esperar, con la pluma lista. Nombre y edad. Izuku Midoriya, 16 años. Por primera vez en el día, Shakti interrumpió su escritura a pesar de haber recibido una respuesta, al escuchar lo joven que era la persona que tenía delante, además de lo diferente que sonaba su nombre.
Quizás sea usted del lejano oriente, preguntó, recuperando su profesionalidad mientras empezaba a rellenar el formulario. Bueno, en realidad no, percibió la vacilación y la contradicción en su voz. Quizás provenía de un lugar con un pasado turbio. Con suerte, no tendría un impacto negativo en horario, por pequeño que fuera. ¿Podría darme más detalles?, preguntó ella. En realidad no soy de allí. Soy del este, pero no del lejano oriente. Vengo de un pueblito que ni siquiera tenía nombre. Está a solo unas semanas de aquí, así que no sé muy bien cómo decir de dónde soy. El chico respondió rápidamente, aunque con algo de pánico. Shakti solo asintió en señal de reconocimiento mientras seguía escribiendo. Aquella respuesta le pareció suficiente, así que continuó. Carrera, humano, familia. Todavía no estoy en uno. ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Y su residencia en horario será permanente? Una pausa. Vine aquí para ser un aventurero, y probablemente me quede un tiempo, no estoy seguro. Shakti dejó de escribir una vez más, parpadeando ante la respuesta, y por primera vez en las últimas horas, levantó la vista de su mesa, observando detenidamente a la persona que tenía delante. Lo que vio fue a un chico con rostro infantil, demasiado dulce e inocente para adentrarse en un lugar oscuro y brutal como la mazmorra. Su singular tono de cabello y ojos verdes resultaba bastante llamativo, pues no muchos hombres en horario lo tenían, pero lo más peculiar eran las pequeñas pecas en su rostro, con forma de diamante, debajo de sus ojos. Parecía joven, igual que su hermana antes que ella. Shakti respiró hondo, preocupada ya por el chico que tenía delante, aquel que parecía no ser consciente de su deseo de morir. Ni siquiera tenía a nadie con él, nadie que pudiera vigilarlo y explicarle lo que realmente significaba entrar en el calabozo. Sería como un corderito que camina voluntariamente hacia los lobos, listo para ser devorado en cualquier momento. Un poco joven para elegir aventuras, no, se sorprendió diciendo, solo para arrepentirse al instante, ya que sabía que eso no era profesional de su parte. Pero para su sorpresa, los ojos del chico cambiaron. Adoptaron una mirada seria y endurecida, de esas que solo veía en aventureros veteranos, una mirada que jamás habría esperado ver en alguien tan joven. Entonces, respondió a su pregunta con firmeza inquebrantable. Sé en lo que me estoy metiendo. Y se encontró completamente convencida. No tenía motivos para creerlo, pero la absoluta convicción en sus palabras la llevó a creerlo al instante. Se quedó boquiabierta, pues el niño que tenía delante ya no parecía tal. No creía que su opinión sobre alguien pudiera cambiar tan rápido y con tan pocas palabras. Veo, porque ¿qué otra cosa podía decir? Las dos se miraron fijamente antes de que Shakti se diera cuenta de que estaba actuando de forma exagerada y optara por carraspear. Dado que no está seguro de cuánto tiempo permanecerá en horario, pero cree que se quedará por un periodo prolongado, le cobraré la tasa de residencia permanente de 5.000 balis. Y así, la mirada anterior del chico dio paso a una mirada brillante mientras metía la mano en su mochila bastante grande y sacaba una bolsa, contando varias monedas de oro hasta colocar la cantidad correcta justo delante de ella. Con esto debería ser suficiente, exclamó alegremente, y de nuevo, parecía un niño optimista y feliz, algo que no encajaba con la imagen que tenía antes. Qué extraño. Pero ella tenía que seguir adelante. Extendió la mano hacia un lado, cogió una placa y algunos papeles que acreditaban su admisión legal, escribió unas palabras y los firmó antes de entregárselos al chico. Aquí tiene su credencial de residencia y su documentación legal, no la pierda. Y en nombre de la ciudad, bienvenido a Horario, Izuku Midoriya. Observó como el niño prácticamente se iluminaba como el sol, y juraría que le ardían ligeramente los ojos al verlo. Gracias, señorita Barma, parpadeó sorprendida. ¿Cómo lo hiciste? Pero el chico ya corría hacia adelante con gran entusiasmo, pasando junto a guardias que reían entre dientes y entrando por las puertas abiertas de la ciudad. Shakti lo observaba perpleja, no había mencionado su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo había hecho? Bajó la mirada hacia la etiqueta con su nombre que había sobre la mesa, una etiqueta a la que nadie se había molestado en mirar, ni siquiera cuando la tenían justo delante, incluidos todos los hombres que habían intentado conquistarla. Las comisuras de los labios de Shakti se movieron al pensar en la cortesía y la atención que el niño había demostrado. ¿Le hubiera gustado unirse a la familia? Habría sido poco profesional por su parte reclutarlo repentinamente en medio de una tarea, y sin embargo, por alguna razón, Shakti sintió que habría valido la pena. Y tendría razón, porque no tenía ni idea de cómo aquel niño pequeño acabaría cambiando el mundo. Por fin estoy aquí. Izuku estaba de pie en medio del camino de ladrillos de piedra con los ojos bien abiertos, una enorme sonrisa. Oreja a oreja en su rostro mientras miraba hacia la torre a lo lejos, la enorme estructura justo en el centro de la ciudad. La Torre de Babel. Babel, el edificio más prominente de Horario, se construyó sobre la mazmorra para impedir la fuga de monstruos.
La primera versión fue destruida durante el descenso de los primeros dioses. Sin embargo, posteriormente, la estructura se transformó en lo que es hoy, una enorme torre de 50 pisos. Los 20 primeros albergaban negocios de la familia, mientras que el resto servían como residencias privadas para diversos dioses y diosas. Era impresionante contemplarlo, incluso desde la distancia desde la que se encontraba ahora. Izuku no podía dejar de sonreír mientras miraba a su alrededor, descubriendo que incluso en la sencilla calle en la que se encontraba había una gran diversidad de gente. Elfos, hombres gato, enanos y, oh, sí, definitivamente es un amazón. Izuku apartó la mirada de la mujer escasamente vestida, sonrojándose levemente, y continuó su camino por las calles de Horario con asombro y admiración. Las estructuras, la gente, los conceptos, este lugar personificaba a la perfección un escenario de fantasía, y él estaba disfrutando cada segundo. Ya estamos aquí, muchachos. Y señora, mencionó En. Ah, y señora, añadió rápidamente Yoichi, provocando que Nana pusiera los ojos en blanco. Estamos en la ciudad de los sueños. La ciudad donde nuestro pequeño protagonista hará su gran debut. Izuku dejó de caminar, frunciendo el ceño con confusión. ¿Pequeño? Te está llamando pequeño, pero de una forma tierna, le informó En. ¡Hey! Al intentar guardar silencio sobre su conversación, el grito de Izuku provocó miradas de desaprobación en varias personas en la calle. Esto lo hizo tambalearse de inmediato, con el rostro enrojecido, y se apresuró a escapar de su vista. Tienes que tener más cuidado al hablar con nosotros en público, chico. No querrás que nadie se entere de las voces que oyes en tu cabeza. Se rió Daigoro. Lo sé. Susurró Izuku, abriéndose paso entre la multitud en lo que parecía ser un mercado. Una parte de él quería explorar todo lo que la ciudad tenía para ofrecer, pero sabía que debía priorizar llegar al gremio para obtener información sobre a qué familias unirse cuanto antes, y con suerte, encontrar un lugar donde quedarse. Pero no es que tenga habilidades telepáticas para comunicarme con ustedes. Mientras hables con la intención de que te escuchemos, te escucharemos, aunque sea en un susurro. Oímos lo que quieres que oigamos y vemos lo que quieres que veamos. Espera, ¿en serio? Daigoro se giró hacia el segundo con sorpresa, quien palideció al verlo. ¿En serio no lo sabías? Para ser justos, poder hablar con Izuku todavía es algo relativamente nuevo para todos nosotros. Ikage se encogió de hombros. Eso es bueno saberlo, dijo Izuku, deteniéndose en medio de una intersección. Bien, ahora, observó las múltiples calles que podía tomar. ¿Dónde está exactamente el gremio? Me refiero a, probablemente la torre gigante del medio, señaló Daigoro. Ahí es donde apuesto. O también podrías intentar preguntarle a alguien, sugirió Nana. Izuku asintió y miró a su alrededor, buscando a la persona que parecía más accesible. Se presentó en forma de un hombre alto y apuesto, que llevaba una bolsa de papel llena de plantas. Disculpe, gritó Izuku justo cuando el hombre pasaba, lo que provocó que se detuviera y lo mirara. Ah, sí. El hombre tenía el pelo largo y azul oscuro, unos ojos amables del mismo color y vestía una sencilla capa negra con zapatos marrones. Le dedicó una sonrisa a Izuku mientras se giraba completamente para mirarlo. Ahora bien, ¿quién eres tú? Izuku vaciló de repente antes de hablar, sin siquiera saber por qué. La mirada y la actitud del hombre le resultaban de lo más acogedoras, y sin embargo, había algo en él que lo distinguía de los demás. ¿Se lo estará imaginando? Izuku negó con la cabeza y volvió a concentrarse, mirando al hombre con respeto. Disculpe la molestia, señor. Solo quería preguntarle si sabe dónde está el gremio. No hay problema, dijo el hombre alegremente, luego giró la cabeza y señaló hacia Babel. El gremio está en un edificio llamado el Panteón. De hecho, está en esta misma calle, casi al final, en dirección a Babel. Lo reconocerás fácilmente por sus coloridos estandartes, en comparación con los demás edificios. Los ojos de Izuku se iluminaron. Gracias. Hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse hasta que el hombre volvió a hablar. Perdona que pregunte, ¿pero eres nuevo en Horario? Preguntó, echando un vistazo a la mochila que llevaba el chico. Izuku se detuvo en seco, volviéndose hacia el hombre. Ese sí, señor. De hecho, llegué aquí hace un rato. El hombre soltó una risita. Por favor, llámame Miach. Oh, de acuerdo, señor Miach. Soy Izuku Midoriya. El chico respondió con cierta incomodidad. No tenía intención de hablar con el hombre más allá de pedirle indicaciones, pero parecía amable. El hombre le sonrió con cariño. Con Miach basta.
Pero, ¿acaso eres del lejano oriente? Otra vez con el lejano oriente, ¿es realmente el equivalente a Japón? Desde la estructura de los nombres, los dioses e incluso el hecho de que sea un país insular. Se preguntó el Kaj en voz alta. Oye, para allá. Repito, no quiero tener una crisis existencial sobre qué existencia fue primero. Daigoro se estremeció. No. No soy del lejano oriente. Pero sí vine hacia el este desde aquí. Izuku dio su respuesta vaga una vez más. ¿Y tú te diriges al gremio para convertirte en aventurero? Preguntó Miach con curiosidad. Sí, respondió Izuku con vacilación. ¿Estuvo mal responder con sinceridad? ¿Dejar claro que aspira a ser aventurero? ¿O es que los aventureros tienen mala fama? ¿Pero no le habría advertido el abuelo sobre algo así? Ya veo. A pesar de sus pensamientos paranoicos, Miach mantuvo la sonrisa mientras se colocaba la bolsa en un brazo y, con la mano libre, sacó 2 frascos llenos de un líquido rojizo anaranjado que se había metido bajo el abrigo. Luego se los ofreció. En ese caso, seguro que querrás de estos. Izuku parpadeó sorprendido al recibir los frascos con expresión de confusión. ¿Qué son? 2 pociones curativas de baja calidad. ¿Pociones curativas? Exclamó Izuku con los ojos muy abiertos. ¿Eran estas las cosas que el abuelo y los demás aldeanos usaron para salvarlo cuando estaba al borde de la muerte? ¿No deberían ser realmente valiosas? Entonces, no puedo aceptar esto. ¿Deberían regalarlos? Miach restó importancia a sus preocupaciones. No hay problema. Si quieres ser un aventurero, siempre deberías llevar algunas de estas contigo. Me sentiría bastante incómodo dejándote entrar en la mazmorra sin ellas. Pero, ¿estás seguro? ¿No hay algo que pueda hacer por ellos? Preguntó Izuku con urgencia. Si bien gracias a sus amigos había aprendido a aceptar mejor la ayuda y la generosidad de los demás, eso no significaba que no se sintiera mal o un poco reacio a recibir cosas sin recibir nada a cambio. ¡Qué niño tan considerado!, expresó Miach con adoración. Quizás deberías considerar comprar en mi farmacia en el futuro. ¿Tienes una farmacia?, preguntó Izuku con gran interés, pues recién ahora se preguntaba qué tipo de medicamentos existían en este mundo, excluyendo las pociones. Miach asintió. Se llama Farmacia Azul. Está justo al oeste de la ciudad, pasando una iglesia abandonada, pero antes del canal al final de la calle. Es bastante pequeña, así que agradeceríamos su preferencia. Sus ojos se iluminaron. Me aseguraré de visitarlo. Muchas gracias, Miach. Izuku hizo una reverencia. Espero contar con tu apoyo, Izuku. Miach respondió, saludándolo con la mano por última vez antes de dejarlo solo. De nuevo, los nombres de pila, supongo que no es solo en el pueblo. Probablemente en todo el mundo se usan por defecto. Él lo observó. Me pregunto si en el lejano oriente se usan apellidos como Japón, murmuró Ikage. Y lo más importante, ya tenemos la ubicación de nuestra tienda de pociones, exclamó Yoichi con entusiasmo. Siempre hay que tener una. Esperemos que Izuku consiga suficiente afinidad con ese tipo para obtener algunos datos. ¿Estás seguro de que Izuku debería ir allí?, preguntó Daigoro sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué no lo haría? No habrá ningún problema en que lo comprobara y consiguiera lo que necesita. Nana respondió con el ceño fruncido. Lo sé, es solo que a ninguno de ustedes les pareció que algo andaba mal con ese tipo, aclaró. El silencio reinaba en su mente, mientras los ojos de Izuku se abrían de par en par. ¿Tú también lo sentiste? Creo que todos lo hicimos, pero no le dimos mucha importancia. El tercero frunció el ceño. Espera, no me había imaginado esa extraña sensación que tenía a su alrededor, exclamó Yoichi, sin aliento. ¿Pero era necesariamente malo? No parecía malicioso, interrumpió En. No me pareció que el tipo fuera malo. Simplemente, diferente. Como estar frente a algo sobrenatural. No sé. Yoichi levantó las manos con frustración al no poder expresarlo con palabras. Ya lo resolveremos después, interrumpió Segundo con severidad. 9. Date prisa. Necesitas todo el tiempo del día posible para llegar al gremio y encontrar una familia. Debería ir a explorar las mazmorras cuanto antes, teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero que le dio el pueblo se destina inmediatamente a pagar la entrada. Kurt suspiró. Izuku siseó mientras se ponía en marcha, habiendo pasado por alto por completo lo único que probablemente haría que sus primeros días en horario fueran difíciles. Estaba completamente arruinado.
Tras trotar un poco, Izuku se encontró frente a un edificio con pancartas tal y como Miash lo había descrito. Parecía ser un simple edificio de 2 plantas con varias alas, cuya entrada principal consistía únicamente en un par de puertas batientes verdes, como las que se ven en un salón del oeste. Izuku contempló la arquitectura con ojos curiosos, preguntándose ahora cuánto tiempo habría tardado en construirse este edificio de alta calidad sin utilizar maquinaria. Para ser honesto, pensé que sería más grande. A diferencia del asombro de Izuku, Yoichi respondió con indiferencia. Daigoro soltó una risita. Eso es lo que ella dijo, golpe. Silencio. Nana frunció el ceño. Sí, señora. Izuku ignoró el comentario grosero y respiró hondo, calmando sus nervios antes de entrar con seguridad al edificio. Lo que encontró fue un enorme vestíbulo principal con varias áreas. El lado izquierdo contenía principalmente mesas marrones con sofás verdes de uso general, con lo que parecía ser una zona de intercambio en la pared del fondo. En el centro, al fondo, había un gran mostrador donde se encontraban algunos empleados, con más mesas reservadas exclusivamente para ellos y estantes llenos de carpetas que, según supuso, contenían registros o información de algún tipo. El lado derecho también tenía algunas mesas con sofás, pero al fondo había una hilera de puertas que parecían conducir a cabinas privadas. En general, Izuku diría que el diseño interior es tan encantador como el exterior. Observó a su alrededor a la diversidad de personas que se encontraban dentro del edificio, fijándose en sus armas y armaduras, que los identificaban como aventureros. Tantas razas diferentes con tanto equipamiento variado, Izuku las contempló a todas con asombro silencioso, dando vueltas en el sitio con una enorme sonrisa en el rostro. ¿Puedo ayudarlo? Izuku soltó un chillido, un sonido que a los transeúntes les pareció adorable y divertido, mientras se giraba rápidamente para encarar la voz femenina que se dirigía a él. Frente a él había una mujer mayor a la que reconoció de inmediato como miembro del personal del gremio, pues vestía el mismo uniforme que los demás. Una camisa blanca de manga larga con el cuello levantado y pajarita gris, un chaleco negro con guantes y pantalones de vestir a juego, y zapatos de vestir negros aún más oscuros, sin cordones. Pero mientras Izuku la examinaba por completo, sus ojos se abrieron de par en par. No fue la brillante melena roja de la mujer, que le llegaba hasta los codos, ni sus pequeños labios, su esponjosa cola roja, ni sus orejas igualmente esponjosas en la parte superior de la cabeza lo que captó su mirada. Ni siquiera fue su generoso busto lo que resaltaba con su atuendo. No, lo que había atraído su mirada eran sus ojos. Sus ojos dorados, llenos de indiferencia. Le recordaban a los ojos de Todoroki antes de que se hicieran amigos. Antes de que lo salvaran en el festival deportivo. Eran ojos llenos de fría impasibilidad hacia los demás, sin mostrar ningún deseo de, como el propio Todoroki había dicho, hacer amigos. Aquello hizo que Izuku se sintiera triste, tanto por recordar cuánto extrañaba a su amiga como por preguntarse qué podría haber provocado que esta mujer se volviera tan reservada como él. Pero su hilo de pensamiento se interrumpió cuando el hombre lobo suspiró con evidente fastidio. ¿Debo tomar eso como un no? Izuku dio un respingo al darse cuenta de que se había quedado mirando fijamente. Ah, lo siento mucho. No quería quedarme mirando. Tartamudeó, haciendo reverencias repetidamente a pesar del equipaje que llevaba a la espalda. La mujer mantuvo su mirada neutral fija en el chico más bajo. Eres nuevo aquí, ¿verdad? No me imagino otra razón por la que traerías equipaje al gremio. Izuku se enderezó, sintiéndose un poco cohibido. Acabo de llegar a la ciudad hace un rato. ¿Y tu primera parada fue el gremio? La mujer no parecía menospreciarlo, pero sí lo miró con expresión interrogante. Bueno, quiero ser aventurero, pero no sé mucho sobre las familias, así que quería preguntar al gremio sobre ellas y explorar mis opciones para saber a cuáles puede postularme, respondió Izuku con sinceridad. Hubo un instante de silencio entre ellos, un momento en el que Izuku se sintió bastante observado bajo la mirada de la mujer. Parecía como si su aura se hubiera vuelto aún más fría. ¿Deseas ser un aventurero? ¿Era solo él, o ella también parecía decepcionada? Pero eso no le impidió responder de inmediato y con seguridad. Sí, señora. Esperó mientras la mujer lobo lo miraba fijamente durante un rato antes de alzar la vista hacia un reloj en una de las paredes superiores, ante lo cual emitió un pequeño resoplido mientras volvía a mirarlo. Entonces supongo que, como miembro del gremio, tendré que ayudarte a solucionar esto. Por favor, sígueme. Ni siquiera esperó respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los reservados de la derecha, recogiendo unos papeles del mostrador por el camino.
Izuku la siguió con inquietud, preguntándose si ya había hecho algo que, sin querer, la hubiera ofendido o enfadado. Soy solo yo. Es que es un poco cabrona, Daigoro. Nana jadeó indignada. Vamos, Daigoro. La única palabra que empieza con B que deberías usar para referirte a una mujer es hermosa, dijo Yoichi, provocando un suspiro de alivio en Nana. Gracias, Yoichi, porque a las horas les encanta que las llames guapas. No podrías. Oye, sé que no ha sido precisamente acogedora, pero ten en cuenta que técnicamente trabaja en lo que es el equivalente a una tienda o servicio al cliente. Para pensándolo bien, puedo imaginar por qué podría estar un poco enfadada. No te preocupes, Izuku. Solo dale con tu habitual risks y todo irá bien. Su habitual que... Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pensar en qué demonios quería decir Daigoro, pues la mujer ya lo había conducido a una de las cabinas, le abrió la puerta y esperó a que entrara. Ah, gracias, murmuró cortésmente mientras lo guiaban al interior de la cabina, y la empleada cerró la puerta tras él al entrar ella también. La habitación no tenía nada de especial. Solo dos sofás enfrentados con una mesa en medio, una alfombra y una ventana al fondo. Pronto, Izuku dejó su mochila en el suelo y se sentó frente a la mujer en completo silencio, mientras ella escribía algunas cosas en los papeles que había traído. Luego, colocó algunos papeles frente a Izuku, le deslizó un bolígrafo y se concentró por completo en él. Es hora de las presentaciones. Mi nombre es Rose Fanet, una de las muchas empleadas del gremio, pero también consejera de los aventureros. Izuku ladeó la cabeza inocentemente ante eso, una imagen que Rose no pudo evitar comparar con la de un gato curioso. ¿Los aventureros tienen asesores? Rose sintió. En efecto. El gremio siempre se los asigna a los nuevos miembros, y estarán a su servicio hasta que pasen ciertos años o los aventureros decidan que ya no los necesitan. Por lo tanto, a ti también te asignarán uno, pero solo después de que hayas completado el papeleo y la orientación necesarios. Al oír la palabra orientación, Izuku recordó inmediatamente su primer día en la UA, y una fina línea se formó entre sus labios. No tendré que hacer ninguna prueba de actitud física, ¿verdad? Rose le lanzó una mirada extraña. Fue la muestra de emoción más cercana a la que se la había visto hasta ahora. No, no le pediremos que realice tal cosa, señor. Izuku se dio cuenta de que ni siquiera había dicho su nombre y, avergonzado, respondió. Izuku. Izuku Midoriya. Bueno, señor Midoriya, así que los apellidos sí se usan para mostrar respeto. Aunque no puedo registrarte oficialmente como aventurero hasta que te unas a una familia, puedo ayudarte a completar el papeleo antes de pasar a una breve orientación sobre la mazmorra. Después, estaré aquí para responder cualquier pregunta que tengas sobre las familias u otros asuntos. Oh, gracias, señorita Fanet. Respondió Izuku con entusiasmo y gratitud. Rose hizo una pausa, preguntándose si se había imaginado aquel resplandor detrás del chico, antes de restarle importancia y señalar los papeles. Aquí tiene algunos formularios que puede empezar a rellenar. No dude en avisarme si surge algún problema. Izuku así lo hizo, rellenando los papeles lo mejor que pudo. Mientras tanto, Rose mantuvo una mirada inexpresiva mientras esperaba pacientemente a que el chico que tenía delante terminara. Un chico que ella ni siquiera creía que duraría una semana en el calabozo. Ella ya había conocido a muchos otros como él. Tan jóvenes, tan optimistas, tan esperanzados, anhelando la grandeza o algo parecido al atravesar la mazmorra, solo para que casi todos encontraran su fin relativamente rápido. Y los que sobreviven tienden a volverse arrogantes, engreídos, y de repente tienen problemas con sus consejeros, que ni siquiera entran en la mazmorra y actúan como si lo supieran todo. Y, tarde o temprano, esa arrogancia también acaba con ellos. Es una verdadera lástima, pero Rose no va a aconsejar a la gente que no se convierta en aventurera. Nunca funcionó. Además, iría en contra de su trabajo como empleada del gremio. Preferiría ni siquiera tener a este chico bajo su supervisión. Pero en realidad no tenía ninguna razón para no al menos empezar a admitirlo en el gremio. Ella simplemente espera que él no le pida personalmente que sea su asesora. Por otro lado, es posible que ya se haya asegurado el puesto al ser la primera en hablar con él. Vale, creo que ya he terminado. Izuku sacó a la mujer lobo de sus profundos pensamientos, y ella recibió los papeles antes de echarles un vistazo para ver si los había rellenado correctamente. Todo parece estar en orden, declaró Rose, recogiendo sus papeles y dejándolos a un lado. Aún tendrás que unirte a una familia para que podamos dejar ese espacio en blanco, pero aparte de eso, toda tu documentación básica está completa. Muchas gracias.
El chico que estaba frente a ella, Izuku, le dio las gracias con una reverencia sincera. Rose agradeció, al menos, lo educado que había sido, ignorando la forma en que la había mirado fijamente antes. Pero claro, ni siquiera le había parecido que la mirara como solían hacerlo la mayoría de los demás aventureros. Ahora, Rose juntó las manos sobre la mesa. ¿Repasamos la orientación? Oh, espera, dame un momento, dijo Izuku rápidamente antes de meter la mano en su mochila que estaba en el suelo a su lado y sacar un libro y un bolígrafo. Rose parpadeó sorprendida cuando el chico se giró con su libro y bolígrafo preparados, completamente atento, incluso con una mirada de entusiasmo en los ojos. Vale, ya estoy listo, exclamó alegremente. Qué extraño, nunca había visto a nadie emocionarse tanto por una simple orientación sobre la mazmorra, algo que la mayoría de la gente ya sabe. Los aventureros principiantes simplemente lo veían como algo aburrido que tenían que soportar. Pero Rose descartó la idea y, con profesionalismo, comenzó la orientación formal que impartía cada aventurero principiante. Le contó a Izuku cómo la mazmorra existía incluso antes de que los dioses descendieran, enviando oleada tras oleada de monstruos para aniquilar a los mortales. Cómo los dioses aparecieron y construyeron Babel como una tapa para controlar a dichos monstruos. Se considera que la mazmorra tiene vida propia, da a los monstruos, se regenera con el tiempo y alberga un odio extremo hacia los mortales y los divinos, este último desmesurado. Tanto es así que si un dios entrara en ella, prácticamente estaría provocando un suceso catastrófico. Y durante todo ese tiempo, la mirada cautivada en los ojos de Izuku permaneció fija en Rose. Mantuvo su mirada inmóvil mientras escribía rápidamente en su cuaderno sin siquiera mirarlo, cubriendo las páginas a toda velocidad. Esto la impresionó y la desconcertó a la vez, pues le recordaba mucho a su compañera de trabajo, Eina, que suele escribir igual de rápido. Y eso ocurría especialmente los días en que se enfadaba con su jefe, Roiman, por sobrecargarla de trabajo. Rose estuvo a punto de preguntarle a Izuku si prefería un trabajo en el gremio, pero claro, no lo hizo. Simplemente continuó con su discurso informativo hasta que llegaron al final, momento en el que Izuku bajó la mirada intensamente hacia lo que había escrito. ¿Viva? ¿La mazmorra está viva? Eso parecía ser lo que más había comprendido de todo lo demás, frunciendo el ceño ante la implicación. Eso dicen, dijo Rose. Así que, teniendo eso en cuenta, te sugiero que hagas todo lo posible por cuidarte en la mazmorra sin ir más allá de lo debido, porque, si muestro un momento de debilidad, la mazmorra se aprovechará de ello, ¿verdad? Interrumpió Izuku con el ceño fruncido, y Rose tuvo que disimular su sorpresa, pues no esperaba que fuera tan mordaz. Y para cualquiera que esté ahí solo, eso puede ser una sentencia de muerte. Rose miró fijamente a Izuku. Realmente lo miró fijamente. Eso, es correcto. Ella vaciló. Este chico empezaba a confundirla. ¿Por qué, al hablar de ese peligro, parecía tan familiarizado con el concepto? Quizás simplemente le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Al fin y al cabo, solo cuando él interactúe con su consejero y entre en la mazmorra podrá ver qué clase de aventurero es en realidad. Espero que realmente lo tomes en serio. Rose decidió continuar, manteniendo su expresión neutral. Ahora bien, creo que tenías preguntas sobre familias, ¿correcto? Izuku se animó y rápidamente pasó a una nueva página de su libro, con el bolígrafo listo una vez más. Sí, supongo que lo primero sería, ¿qué tipo de información puedo obtener sobre ellos? Si lo solicitas, podemos compartir los miembros de una familia, sus niveles y el tiempo que llevan siendo aventureros. Izuku parpadeó sorprendido. ¿No deberían ser privadas esas cosas? ¿O al menos algunas de ellas? Rose negó con la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo. Pero debido a que algunos aventureros de segunda categoría causaron problemas e incluso cometieron crímenes mintiendo sobre sus familias y niveles registrados en el gremio, los dioses se enojaron por los descubrimientos e inconsistencias, lo que los llevó a acusarse mutuamente de intentar hacer trampa en el juego. Murmuró Yoichi. Para solucionar estos problemas, los dioses acordaron colectivamente que la información básica sobre sus hijos fuera pública para garantizar la honestidad. Aquellos que mientan sobre estos asuntos, como ocultar miembros o niveles, verán a sus familias severamente multadas. ¿Y a los propios aventureros no les pareció nada extraño?, preguntó Izuku con curiosidad, sintiéndose en conflicto con esa lógica. La voluntad de un dios es algo que pocos cuestionan o quieren cuestionar. Así que, si todos los dioses se ponen de acuerdo unánimemente en algo, aunque afecte gravemente a los mortales, suele suceder, respondió Rose con sinceridad antes de continuar. Pero, en cualquier caso, los aventureros no veían las nuevas regulaciones como un problema,
ya que no consideraban necesario mantener en privado información como niveles, residencia en familias u otros datos básicos relacionados con sus aventuras o familias. La mayoría de los aventureros comparten sus niveles cuando se les pregunta, como si fuera una mera formalidad. Es la información sobre el estatus de un aventurero la que se mantiene en absoluto secreto, e incluso el gremio nunca solicita dicha información a menos que sea para una investigación relevante, aunque incluso eso a veces es difícil de justificar. El estado. Eso es lo que lleva a un aventurero en la espalda, ¿no? De la falda. Izuku lo comprobó. Rose sintió. Básicamente, enumera las fortalezas de cada persona. Información crucial en un lugar donde el poder manda, por lo que la discreción en estos asuntos es vital, sobre todo porque algunos podrían desear esas habilidades en una persona en particular. Es decir, el dios podría intentar raptarlos, ¿verdad? Izuku se estremeció. Le recordaba demasiado a cómo en su propio mundo se desea a las personas con peculiaridades específicas. En efecto, respondió Rose, sorprendida una vez más de que alguien tan joven pudiera comprender tan claramente los riesgos. Al fin y al cabo, los dioses buscan entretenimiento, y alguien con un estatus lo suficientemente interesante podría propiciar ese entretenimiento deseado al tener a esa persona para sí misma. La mayoría de los dioses son egoístas. Al fin y al cabo, vinieron aquí originalmente para entretenerse. Esa cita volvió a invadir con fuerza la mente de Izuku, dejándole un sabor amargo en la boca. ¿De verdad piensan así tantos de ellos? ¿Creen que la vida de los mortales es como un espectáculo? No quería pensar en ello. Por ahora, solo quiere estar bajo la protección de un dios que realmente lo respete. Señorita Fanet, ¿podría sugerirme alguna familia en la que una deidad se preocupe realmente por sus miembros? Rose hizo una pausa, tomándose un momento para pensar. Eso depende. Pero antes de eso, debería preguntarte, ¿te importa a qué tipo de familia perteneces? ¿Hay tipos?, preguntó Izuku al oír la revelación, mientras volvía a escribir con la pluma. Sí, existen. Las principales son las familias de exploración, que se dedican a explorar la mazmorra y a eliminar monstruos. También hay otras, como las familias de negocios, las industriales y las médicas. Si tu objetivo principal es explorar la mazmorra, te recomiendo unirte a una familia de exploración para aprovechar su apoyo y experiencia. Interesante. Izuku lo anotó todo con claridad. Aunque me gustaría unirme a una familia de exploración, lo que más me preocupa es cómo me tratará la deidad que la lidera. Así que no me importa no estar en una, siempre y cuando me permitan entrar en la mazmorra y me dejen abandonar la familia en algún momento. Oh, eso no significa que no vaya a contribuir a la familia a la que me una. Me aseguraré de aportar mi granito de arena en todo lo que necesiten, terminó con timidez. Lo entiendo, asintió Rose. Ahora, volviendo a tu pregunta anterior sobre los dioses, muchos aman a sus hijos de alguna manera, aunque pueda ser algo retorcido. Así que creo que la pregunta correcta que debo hacerte es ¿cómo quieres que te vea un dios? Una persona, respondió Izuku sin dudarlo, con una expresión severa en el rostro. Alguien con voluntad propia, metas propias, ideales propios, alguien que tal vez tenga que marcharse algún día y que mi deidad estaría dispuesta a comprender. Rose tarareó. Entonces, una deidad que respetaría tus decisiones y tu persona, sin importar nada. Se me ocurren algunas así, pero ten en cuenta, señor Midoriya, que incluso si buscas respeto de ellos, la diferencia entre dioses y mortales siempre está presente, e incluso aquellos que se preocupan sinceramente por los miembros de sus familias pueden comportarse de forma peculiar con sus hijos, de maneras que pueden molestarlos a ellos o a otros. ¿Cómo qué? Creo que el mejor ejemplo de esto sería Loki. Rose suspiró con desdén, sin percatarse de la tensión de Izuku. La advertencia del abuelo le vino a la mente como un relámpago. Estoy seguro de que te tratarán bien. Recibirás su apoyo, y hasta Loki probablemente te ayudaría a volver a casa. Pero, creo que tus ideales y los de ellos no coincidirían. La diosa de una de las familias más importantes, ¿verdad?, preguntó Izuku con cautela. Rose sintió. Por lo que sé, Loki ama y respeta sinceramente a sus hijos, pero tiende a ser bastante atrevida con las mujeres de su familia. ¿Qué? Izuku adoptó una expresión seria mientras su rostro se transformaba cómicamente en blanco y negro. Nunca se excede, y la mayoría de las veces terminan simplemente dándole golpes, así que tiende a convertirse más en una escena cómica que en otra cosa. Ese es el tipo de comportamiento peculiar que se ha considerado normal para muchos dioses. No, en serio, que, bueno, Loki es una embaucadora, así que quizás esos sean sus trucos. Haiki se preguntó sinceramente. Decidió no pensar mucho en ello e Izuku respiró hondo. Señorita Fanet, ¿podría recomendarme una lista de familias a las que creo que debería unirme basándome en lo que he dicho anteriormente? Por supuesto, señor Midoriya, respondió Rose.
pero tenga en cuenta que no lo sé todo sobre los dioses y sus familias, así que mis sugerencias se basarán únicamente en las ocasiones en que he trabajado con aventureros de ciertas familias, así como en lo que he oído sobre sus deidades, que en el mejor de los casos puede considerarse especulativo. Está bien. Hasta ahora me has proporcionado mucha información útil, confío en ti, respondió Izuku con una sonrisa. Rose asintió y se puso de pie. Muy bien, me aseguraré de preparar esa lista en breve. Ah, una cosa más, le gritó Izuku mientras él también se ponía de pie. Sí, ella esperó. Izuku se rascó la nuca con nerviosismo. Sobre mi asesor, ¿puedo indicar alguna preferencia? La oreja de Rose se crispó, pero mantuvo su expresión impasible. Ella entiende que es un chico en plena pubertad y todo eso, pero vamos, dígalo, señor Midoriya. Ella suspiró, pero no esperaba que la mirada de Izuku se volviera tan seria. Quiero a quien más me puede enseñar sobre la mazmorra. En ese momento, los ojos de Rose se abrieron de par en par con auténtica sorpresa, incapaz de ocultar su asombro esta vez, lo que, a su vez, sorprendió a Izuku al ver la primera emoción real en el rostro del hombre lobo. ¿Dije algo malo?, se preguntó, y tan rápido como apareció, la sorpresa de Rose se desvaneció, dando paso a una expresión completamente inexpresiva. ¿De verdad quiere una asesora con los conocimientos más avanzados? Menuda novedad. Y yo que esperaba que simplemente mencionara un tipo de mujer. Rose cerró los ojos y se aclaró la garganta, recuperando la compostura. Técnicamente, según los estándares del gremio, todos los asesores deben tener cierto conocimiento de la mazmorra y se les insta a ampliarlo siempre que puedan. Sin embargo, si buscas a alguien que se esfuerce más que nadie por recordarlo todo, que lo conozca a la perfección y que lo comparta con los demás para que ellos también lo sepan, entonces conozco a la persona indicada. Sus ojos se abrieron de nuevo, mostrando una mirada severa y penetrante. Sin embargo, espero que comprenda que al solicitar a una persona así, se le exigirá mucho más que a cualquier otro aventurero que se prepare para la mazmorra, señor Midoriya. No se le permitirá holgazanear y tendrá que completar todo lo que se le pida, incluyendo lecciones exhaustivas, trabajo extra y quizás incluso más. Así que será mejor que no huya en ningún momento si elige esta opción, ¿entendido? En lugar de titubear o sentirse intimidado por las palabras de Rose, Izuku se mostró encantado ante la perspectiva de ser enseñado por el mejor, y esbozó una sonrisa de agradecimiento mientras hacía una reverencia. Me aseguraré de tomar en serio todas sus enseñanzas. Muchísimas gracias. ¿Por qué este chico parecía tan feliz? Sobre todo ante la promesa de un trabajo tan agotador. ¿Acaso subestima la cantidad de trabajo que le espera? ¿O es que no valora lo suficiente a sus empleados? Rose jamás había conocido a alguien que causara una primera impresión tan confusa como Izuku Midoriya. Parecía poseer ese optimismo joven e ingenuo que suelen tener los aventureros principiantes, pero ¿por qué ya se sentía tan diferente a ellos? No quería pensar demasiado en ello, pero una parte muy pequeña de Rose espera que mantenga esta impresión mientras merodea por las mazmorras, tanto por su propio bien como por el de Eina. Oye, Izuku, entiendo que quieras estar preparado para la mazmorra y todo eso, pero ¿no crees que te has metido en un lío del que te arrepentirás?, preguntó Daigoro, refiriéndose al tipo de persona que Izuku había pedido como consejero. Para nada, respondió el joven héroe con seguridad, saliendo del panteón con su mochila, que además llevaba 2 papeles que Rose le había dado. Si de verdad quiero sobrevivir en la mazmorra, no puedo ser perezoso y aprender todo lo que pueda sobre ella. Tengo que asegurarme de que todo lo que escuche se me quede grabado, así que solo pediría a los mejores para que me enseñaran y me prepararan a la perfección. Sí, estamos hablando de la vida de Izuku, y la mazmorra tiene monstruos de verdad, añadió Nana. Prefiero que reciba información en exceso de alguien estricto a que reciba información insuficiente de alguien que solo le ofrezca lo mínimo, intervino En, sin mencionar que, si Nine consigue un asesor, también es de esperar que encuentre a alguien de confianza que le ayude en sus proyectos y en cualquier problema que se le presente, intervino Sekon. Sí, vamos Daigoro, ponte las pilas, terminó Yoichi. Vale, caramba. El hombre calvo refunfuñó, y luego intentó cambiar de tema. Entonces, Izuku, sobre esa lista que te dio Fanet, ¿qué tan larga es? Al recordar el objeto que tenía en sus manos, Izuku se hizo a un lado de la carretera y echó un vistazo a los papeles que le habían entregado. Se sorprendió al no encontrar ni siquiera 20 familias en la página, un descubrimiento bastante sorprendente considerando que estaba seguro de que se mencionaba que potencialmente hay al menos 100 deidades solo en horario. Por otro lado, se basan en las experiencias de Rose con ellos, así que quizás era demasiado esperar que ella conociera mágicamente tantos como para sugerirlos. La mayor parte de la página, parecida a un pergamino, estaba repleta de información detallada sobre todas las familias que Rose había sugerido, llegando hasta el final.
Se habían escrito los nombres y tipos de las familias, así como datos y curiosidades generales sobre ellas. Izuku sintió una gran gratitud hacia Rose por haberlo hecho, aún más cuando vio el contenido del siguiente documento. No era otra lista de familias, sino un mapa plegado de horario en su totalidad, con las residencias de cada familia marcadas en la primera hoja. Incluso había algunas tiendas que podía visitar, tiendas que Izuku reconoció que podrían ser esenciales para él por la mujer. Que Dios bendiga el alma de esa mujer, dijo Nana dulcemente. Eso sí que es un buen servicio al cliente. Daigoro soltó una risita. Izuku asintió, con una sonrisa llena de alegría en su rostro. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos primero, Izuku?, preguntó Yoichi, anticipando a dónde irían. Sujetó firmemente el papel mientras sonreía con sorna. Creo que deberíamos hablar de eso juntos. Y así, tras una breve conversación con sus compañeros de mayor confianza, Izuku ya tenía su primer destino. Ir a la casa de la familia Hefesto, la cámara carmesí de Valke, había sido sugerencia de Segundo, con la que estuvieron de acuerdo los demás vestigios, ya que el hecho de que Izuku perteneciera a una familia de herreros significaría no solo apoyo en la mazmorra, sino también, con suerte, apoyo en materia de armamento. Sin embargo, lo siento, chico, eso no va a pasar. El enano hosco que se había reunido con él en una habitación lo había rechazado rotundamente, sin rodeos. Ahora mismo no buscamos exploradores de mazmorras, comenzó a explicar el hombre regordete y calvo, con barba negra, con las manos en las que debes. Toda la exploración de mazmorras que necesitamos ya la realizan nuestros guerreros herreros. Y aunque te ofreces a traernos materiales, no hay nada que un personaje de nivel bajo pueda ofrecernos que nuestros personajes de niveles superiores no puedan conseguir ya, sin ánimo de ofender. No, ya lo entiendo, murmuró Izuku, sintiéndose un poco avergonzado. Había sido demasiado optimista al pensar que se uniría fácilmente a una familia de herreros cuando ni siquiera iba a dedicarse a esa profesión, pero sentía curiosidad por algo. No quiero sonar pesimista, pero ¿no debería ser tu diosa quien decida quién es aceptado en la familia?, preguntó con vacilación. El enano le dirigió un gesto mediocre. Técnicamente, sí, pero sé que ella diría lo mismo. Por eso soy uno de los encargados de revisar a cualquiera que solicite unirse antes de enviárselo personalmente. Queremos asegurarnos de que nadie que nos envíen sea una pérdida de tiempo, ¿te entiendes? Acaba de llamarte una pérdida de tiempo, exclamó Yoichi furioso. Sin ánimo de ofender. El enano añadió de nuevo, aunque el daño ya estaba hecho. Ya veo, murmuró Izuku, algo molesto, pero no iba a guardarle rencor al hombre. Gracias por su tiempo, entonces. Con una reverencia cortés, Izuku se dio la vuelta para marcharse. Espera un momento. ¿Eres nuevo en horario, verdad?, preguntó el enano. Sí, Izuku asintió, sabiendo lo obvio que era con su mochila. Entonces déjame darte un consejo, madura rápido. Izuku se giró completamente hacia el hombre con una mirada cautelosa. ¿Qué quieres decir? Le dirigió una mirada de lástima. La mazmorra no es para inocentes, muchacho, así que las familias no buscan gente así. Por eso te aconsejo que no te hagas ilusiones de ser aceptado en ninguna buena. La mayoría solo te mirará, y de nuevo, sin ánimo de ofender. Parece que esto va a resultar ofensivo, dijo Haiki con expresión inexpresiva. Solo verán a un niño flacucho al que no querrán cuidar, terminó el hombre sin rodeos. Yoichi jadeó indignado. ¿Flaco? Izuku, preséntate ante este hombre ahora mismo. No le hagas caso. El tercero suspiró. Sé que los músculos de Izuku son densos, no grandes, pero no pensé que su ropa pudiera ocultar también su complexión, comentó En. No esperes que nadie te acoja a menos que parezcas capaz de blandir esa espada con destreza. Ya no existen familias caritativas como esa. El hombre terminó encogiéndose de hombros. Izuku frunció el ceño ante el juicio que aquel hombre tenía de él. Lo tendré en cuenta, respondió secamente antes de salir de la habitación y tomar otra puerta que lo devolvía a las calles de horario. ¿No querías mostrarle tus peculiaridades?, preguntó Haiki una vez que estuvieron afuera, a lo que Izuku negó con la cabeza. No, quiero una familia que me acepte por quien soy, no por los poderes que tengo. Sería lo mismo que cuando en Japón la gente solía juzgar a los demás por sus peculiaridades, y todos sabemos lo mal que estaba eso. Comprensible. Los vestigios suspiraron al unísono, e incluso el vestigio de Almicta sintió con la cabeza, sin mencionar que mostrar tus peculiaridades a personas con las que quizás ni siquiera trabajas podría traerte problemas a la larga, añadió Sekon. ¿Recuerdan lo que dijo Fane? Todos valoramos la información, y el estatus es lo más importante. De acuerdo. Izuku asintió, sacando el mapa de horario de su bolsillo. Bien, ¿a dónde vamos ahora? Izuku realmente esperaba que la advertencia del enano fueran solo palabras vacías, pero lamentablemente, descubrió que no era así.
Había pasado la mayor parte de la tarde yendo a las demás familias que Rose le había sugerido, solo para que cada intento de unirse terminara igual que los anteriores, en rechazo. De entre quienes se habían reunido con él, algunos disimularon su evidente desdén o reticencia hacia su juventud con lo que muy probablemente habían sido mentiras. En estos momentos no estamos reclutando personal. Otros fueron educados, pero aún así brutalmente honestos sobre las razones por las que lo rechazaban. Lo siento, pero no creo que seas adecuado para nuestra familia. Otros no fueron tan amables. No somos un orfanato que acoge a mocosos. Lárgate de aquí. Y en cada una de las ocasiones, en cada intento de unirse a una familia, Izuku no había podido conocer a sus deidades ni una sola vez. ¿Quiénes se creen que son?, gritó Nana mientras Izuku pasaba pensativo junto a unas tiendas de ropa en la carretera norte de Horario. ¿Creen que solo porque forman parte de alguna familia son la gran cosa? Sí, Nana está furiosa, dijo Daigoro, aunque él no parecía muy diferente a juzgar por el ceño fruncido en su rostro. Por no mencionar que ni siquiera llegamos a conocer a los dioses. ¿No se supone que ellos son los que lideran sus familias? La mujer continuó despotricando, levantando los brazos en el paisaje mental. ¿Crees que deberíamos intentar ir de nuevo a esas familias, pero colándonos para conocer a sus dioses? Preguntó En. Si los miembros de una familia juzgan a la gente con tanta facilidad y ni siquiera les dan la oportunidad de demostrar su valía, entonces dudo que sea una familia a la que valga la pena unirse, dijo Haiki con sabiduría. No se puede evitar, suspiró Sekon. No deberíamos haber esperado que la gente de aquí fuera igual que la de Japón. Juzgan tan rápido basándose solo en las virtudes evidentes, algo con lo que Nine ya está demasiado familiarizado. Izuku odiaba lo cierto que era eso. El favoritismo hacia la fuerza evidente y la ostentación, la alta prioridad que se le da, lleva a que aquellos considerados más débiles sean ignorados. Era exactamente igual que cuando no tenía ninguna peculiaridad. Probablemente deberías rendirte. ¿Qué demonios puedes hacer? No tienes ninguna peculiaridad. No puedo simplemente decir, puedes convertirte en un héroe incluso sin una peculiaridad, punto. Izuku respiró hondo por la nariz. No había olvidado cómo era la vida sin su don, ni lo olvidaría jamás. Era parte de lo que lo había convertido en un héroe dispuesto a salvar a cualquiera, sin importar su origen. Todo esto me hace preguntarme. Todos oyeron lo que llamaban la voz pensativa de Haiki y se prepararon para otro momento de reflexión filosófica. El abuelo te dijo que los dioses son egoístas, y ahora ese enano dice que las familias caritativas ya no existen. ¿Acaso eso no implica que el estado actual de la ciudad es egoísta, o simplemente se inclina hacia sus propios intereses? ¿Cuando no piensa la gente por sí misma? Y ese es el punto. Haiki aprovechó la pregunta retórica de Yoichi. Quizás por eso el abuelo nunca pudo hablarle a Izuku de ningún héroe moderno. Los vestigios quedaron en silencio al asimilar la idea, e Izuku dejó de caminar con el ceño fruncido. El abuelo siempre hablaba de los héroes del pasado, pero nunca mencionaba a ninguno del presente porque, al parecer, no existían. Todos los héroes de antaño de la mazmorra oratoria provenían de tiempos anteriores al descenso de los dioses, de tiempos en los que la fuerza no provenía de bendiciones, sino de espíritus, otorgados a individuos considerados dignos.